Bienvenido a Biblia Adentro. Mi nombre es Elimir López y seré su anfitrión en esta interesante historia para descubrir misterios de la Biblia. En esta ocasión vamos a indagar el famoso suceso del Éxodo de Israel, narrado en la Biblia en el libro de Éxodo, capítulos 1 al 12. Para comenzar, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Y si el Éxodo nunca existió? ¿Y si sucedió y no fue como lo contaron? ¿Y si fue una salida sin salida? La salida de los hebreos de Egipto después de 430 años, sin duda, es el acontecimiento más importante de la historia de Israel, según la Biblia. Aquel día, las aguas del mar se abrieron para dejarlos pasar, y luego volvieron a cerrarse ahogando al faraón y su ejército, un milagro jamás olvidado por el pueblo judío. Este suceso constituye la mayor gesta de la historia de Israel, y el que marcó su nacimiento como pueblo de Dios y como nación. Sin embargo, cada vez más estudiosos sostienen que el Éxodo nunca existió, y modernas investigaciones realizadas parecen darles la razón. El primer problema sobre este tema es que la Biblia presenta dos fechas distintas. La primera es en el siglo XV a.C. En el año 480 de la salida de los israelitas de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón. Este emprendió la construcción del templo de Yahvé. Primera de Reyes 6:1. Sabemos que Salomón comenzó a reinar hacia el año 971 a.C., por lo tanto su cuarto año sería el año 967, y 480 años antes situaría el Éxodo en el año 1447 a.C., durante el reinado del faraón Tutmosis III. Pero resulta difícil aceptar esta cronología. Según la Biblia, los hebreos en Egipto fueron obligados a construir las ciudades de Pitón y Ramsés, Éxodo capítulo 1 a 11, y estas no existían en el siglo XV a.C., sino que se edificaron mucho tiempo después. Esto nos lleva a la segunda fecha, el siglo XIII a.C. Según la Biblia, cuando los israelitas estuvieron esclavos construyeron las ciudades de Pitón y Ramsés, por lo tanto, el Éxodo habría tenido lugar en esta época, durante el reinado del faraón Ramsés II. Sin embargo, esta fecha resulta ser aún más problemática porque enfrenta mayores desafíos. Primero, el faraón Ramsés no murió ahogado en el mar persiguiendo a los hebreos, sino a los 90 años de forma natural. Segundo, su hijo primogénito no murió de una plaga. Tercero, no consta que su ejército se haya hundido en el mar. Y cuarto, varios elementos de la narración bíblica resultan ser incompatibles con la fecha. Veamos algunos de ellos. Ninguna fuente egipcia, ya sea gráfica, papiros, pergaminos, o epigráfica, inscripciones en templos, tumbas, monumentos, menciona a un grupo de israelitas en Egipto durante 430 años, como afirma la Biblia. Más aún, no tenemos ni una sola alusión al nombre de Israel, en Egipto, durante la época del Éxodo, a pesar de que era frecuente entre los egipcios mencionar a los pueblos que esclavizaban. En tiempos de Ramsés II, Egipto había construido una serie de fortalezas militares a la salida del país. La vigilancia era tan estricta, que se conserva un suceso en un papiro conocido como el papiro de Anastasis V, del siglo XII a.C. En él se relata cómo guardias de un puesto, piden información a otro puesto de control porque habían huido dos esclavos. Si se conserva la noticia de la preocupación provocada por dos esclavos. ¿Cómo pudieron haber salido más de 2 millones de personas, con sus provisiones y animales, sin que las patrullas fronterizas dejaran constancia? Los arqueólogos no han encontrado la más mínima evidencia del paso de los israelitas por el desierto durante el siglo XIII a.C. Teniendo en cuenta que se han encontrado campamentos de 4 o 5 personas que pasaron por allí siglos después. ¿Cómo es que más de 2 millones de personas con animales y provisiones, durante 40 años, no dejaron ninguna huella? En el oasis de Cades Barnea, donde según la Biblia los israelitas estuvieron asentados durante 38 años, los sondeos arqueológicos tampoco han podido encontrar evidencia alguna de ocupación. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, dice la Biblia que debieron enfrentar al rey Edom, Números 20, versos 14 a 21, al rey de los amorreos, Números 21, versos 21 a 25, y al de Moab, Números 22. Sin embargo, en aquella época ninguno de estos tres reinos existía. Surgieron mucho tiempo después.
Frente a estos obstáculos ineludibles, muchos estudiosos prefieren pensar que el Éxodo nunca existió como hecho histórico, y que se trata de un mito o leyenda creada por Israel, en una época posterior, para mostrar cómo Dios protegió y cuidó a su pueblo desde sus inicios. Pero esta propuesta tampoco es tan sencilla. Porque sabemos que los autores sagrados no creaban de la nada los relatos de su historia. Se basaban en hechos reales sucedidos, que luego ampliaban, retocaban o modificaban, pero no los inventaban desde cero. Por consiguiente, sería tan erróneo decir que los hebreos nunca estuvieron en Egipto, como decir que alguna vez lo estuvieron. ¿Cómo resolver esta disyuntiva? Los biblistas y estudiosos de las ciencias bíblicas han propuesto una tercera solución que podría resolver este dilema. En una segunda entrega, expondremos esta propuesta novedosa sobre el relato del Éxodo.